acompañaba, por ejemplo, la psicosis en momentos de descompensación hacia los sistemas de mayor complejidad y en largos momentos de compensación hacia los sistemas de menor complejidad. No sé si se entiende el modelo. Realmente era extraordinario trabajar en esas condiciones, ¿no es cierto? Era una cosa muy, yo le diría hasta tranquilizadora en el trabajo que uno hacía. Como eran 70.000 personas que habitaban en la zona que cubría el sector, se llama así el sector, había una historia clínica única. Entonces estaba estructurado todo en función del establecimiento de transferencias hacia terapeutas o institucionales. El mismo que lo atendía en el dispensario en los periodos de descompensación tenía 2 días de dispensario en la semana y luego trabajaba en la internación. O sea que si el paciente se descompensaba durante la terapia ambulatoria, lo atendía en el hospital en los otros 2 días que trabajaba en el servicio. Por supuesto, siempre he soñado con que alguna vez podamos hacer eso. Se está desmoronando eso. Me contaba en el último congreso que estuve allá un amigo que era jefe de servicio en el hospital de Leapo, porque se empezó a podrir de la periferia al centro, ¿no? Quiero decir, a perder recursos. Me dijo, he logrado el sueño de Pinel. Tenía un sector con todos los recursos, pero ahora estoy solo con 100 pacientes psicóticos. O sea, había habido un retroceso en la zona porque se habían ido cortando puestos de trabajo. Yo he escuchado hablar de política, y lo hemos dicho varias veces en la jornada. Nos rompemos la cabeza para ver cómo podemos aplicar las cosas que sabemos cómo hacerlas, pero no contamos con los recursos. Y los residentes entran a formarse en un sistema de estas características. Es bueno saber que se puede trabajar de otra manera, que se pueden diseñar tratamientos uno por uno, con una panoplia de recursos diversos, contando como trabajamos allá en equipos multidisciplinarios con el trabajador social, el psicólogo clínico, el psiquiatra, el analista, porque el analista tiene un rol aparte dentro del equipo. No todos los equipos lo tenían, pero muchísimos sí, una orientación importante en Francia, como ustedes conocen. Y a partir de ese establecimiento del proyecto, yo no hablo de tratamientos, sino de proyectos terapéuticos, ¿no? En el público y en equipos. Cada uno va a participar del tratamiento estableciendo un rol dentro de un proyecto terapéutico para un paciente y uno va diseñando este proyecto terapéutico paciente por paciente. Y la otra cosa es que cuando se trabaja en equipo y cuando se establece un proyecto terapéutico hay que hacer constantes evaluaciones de la evolución del caso e ir ajustando ese proyecto terapéutico. De lo cual se desprende mucho trabajo en reuniones de equipo por cada paciente, mucho tiempo dedicado a cada paciente, porque son cuestiones de altísima complejidad que no se pueden pasillear, digamos. Hay que sentarse, tener los materiales, tener el tiempo para reflexionar, ¿no? Y esto supone una cantidad de personal importante, ¿no? Que está destinada al trabajo en cada lugar y al diseño de los tratamientos. Curiosamente, el resultado es que hay en muchos aspectos abaratamiento de los tratamientos cuando se habla de costos de salud pública. ¿Por qué? Porque es más efectivo. Se gasta muchísimo menos en periodos de internación, se mantienen los pacientes muchísimo más tiempo externados, estoy hablando de pacientes graves, en la comunidad, porque existe todo esto. Pero el paciente es visitado en la comunidad por enfermeras que tienen un alto nivel. Nosotros carecemos cruelmente de enfermería psiquiátrica bien preparada. Generalmente son personas que van siendo promovidas porque entraron al hospital a veces como mucamas, como ayudantes, etcétera, y terminan y no tienen formación previa, pero además son escasísimas. Como toda la enfermería en la Argentina, es muy escasa. No existe la institución del concurrente gratuito, eso no existe, que es en nuestro medio, es una herencia del hospital de calidad, ¿no es cierto? Todo el mundo cobra su sueldo, todo el mundo está sindicalizado y todo el mundo está organizado en asociaciones profesionales que defienden sus derechos. Esto se traduce
en el trabajo clínico, en los tratamientos que se ejercen, etc. Las altas entonces no son salidas. Hubo críticas al sector en el sentido de que nunca había alta, no había salida, pero es que el criterio de alta era el criterio de alta de un dispositivo, no un criterio de alta definitivo del paciente. Podía volver a recurrir al sistema. Tenía el alta del hospital de día, tenía el alta de la internación, pero podía permanentemente circular siendo apoyado porque algún déficit, alguna minusvalía, alguna situación necesitaba para poder continuar, ¿no es cierto? Y podía tener el alta del hospital, pero no tenía el alta del análisis, seguía en el dispensario atendiéndose. Entonces el criterio de alta no era muy útil, no tenía mucho sentido como no fuera así, alta de tal dispositivo. Estaba apoyado muy racionalmente porque se había diseñado el sistema sanitario sobre una concepción psicopatológica. Nuestro sistema sanitario no está diseñado sobre una concepción psicopatológica, está diseñado sobre o una necesidad del Estado o los restos que se dejan, digamos, para el sistema de salud para que haga lo que se pueda. Vivimos sobre estructuras que fueron construidas por Cabredo Carrillo, por lo menos en el área metropolitana y en muchos otros puntos del país, que se han ido deteriorando con el tiempo. La cuestión arquitectónica, edilicia, forma parte de los criterios del tratamiento. La privacidad de los pacientes es impensable en la sala general, la habitación individual es fundamental, y como esas tantas cosas más. Entonces, no nos podemos paralizar pensando cuando tengamos ese sistema vamos a poder seguir trabajando, porque de hecho seguimos trabajando, se siguen formando, seguimos todos haciendo las cosas, pero creo que es importante tener en cuenta que hacemos bricolage, que estamos constantemente armando y atando con alambre cosas que no salen mal a veces, o nos salen muy difíciles, o los pacientes sufren más de lo que tienen que sufrir, no porque no sepamos hacer lo que estamos haciendo, no porque seamos malos en lo que estamos haciendo, sino porque no tenemos los recursos para poner en práctica nuestros saberes, nuestros conocimientos, en una inmensa mayoría de los casos. Y después, por supuesto, estamos